Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 10. Dando más allá de lo posible. Alimente su fe y sus dudas se morirán de hambre. Cuando un hombre prospera, o Dios gana un socio, o Satanás gana un tonto. La primera vez que vi a Grant y Philippa Gill fue cuando los conocí en Inglaterra, en la conferencia de fuego de Reinhard Bonk, en la ciudad de Birmingham. El hermano Bonk me había pedido que me uniera a su equipo para la campaña en esa ciudad y que enseñara en talleres sobre vivir para dar. A petición suya, Marta y yo volamos a Inglaterra varias semanas antes de la reunión para desafiar a las iglesias locales a unirse al trabajo y ayudar a cubrir los gastos de la campaña. Descubrimos después que los Gill eran de Sudáfrica y eran parte del equipo de la conferencia de fuego. Grant muy amablemente se ofreció a ser nuestro guía en la ciudad durante el día y en las noches a llevarnos a las diferentes iglesias. Para cuando empezó la campaña de Reinhard, él había escuchado mi mensaje sobre el dar tantas veces que podría haber predicado mis sermones. 12 años después, me encontré de nuevo con Grant y Philippa en otra visita a Inglaterra. Ellos pastoreaban su propia iglesia en la ciudad de Chatham. Me di cuenta inmediatamente de que Grant era un hombre con el corazón para Dios, que amaba el dar. Me platicó de la vez que invitó a toda la ciudad de Chatham como convidados de su iglesia a una cena de carne asada. Terminó alimentando a 4,000 personas en esa campaña, pero por alguna razón a los pastores locales no les gustó. Uno de los pastores acusó a Grant de ser demasiado generoso, un emblema de honor desde mi punto de vista. Me contó que después de aquella conferencia de fuego, regresaron a Sudáfrica y le pidieron a Dios ayuda para poner en práctica los mensajes que habían oído sobre el dar. Grant se fijó una meta en el dar y pidió fe para alcanzarla. Después me dijo que le había pedido a Dios por la misma clase de fe que permitía a Wayne Myers recibir el dinero necesario para dar un vehículo a un misionero. Al día siguiente, fue a una subasta de ofertas a sobre cerrado de autos, anticipando que Dios le llevaría a comprar el automóvil correcto. Para asegurarse de que ese día obtendría el automóvil que necesitaba, hizo una oferta por cada uno de los 11 que se subastaban. Su razonamiento fue que seguramente habría hecho la oferta ganadora para uno de los autos. Se esperó hasta el final del día, después que revisaban todas las propuestas, para saber si había logrado comprar uno. Cuando anunciaron los nuevos dueños de los 11 automóviles, se asombró al descubrir que su nombre estaba junto a cada uno de los 11 vehículos. «Querido Dios, ¿qué voy a hacer ahora?», oró. Dios y él sabían que difícilmente tenía para comprar un carro, mucho menos para 11. Fue a ver uno de los carros, una vagoneta Ford, y preguntó si podría salir a probarla solo. Necesitaba estar a solas para aquietar su palpitante corazón y para preguntarle a Dios qué debía hacer. Condujo orando, pidiéndole a Dios dirección. Unos minutos después, vio un anuncio que decía pago en efectivo. Se detuvo y le preguntó a los dueños cuánto le darían por la vagoneta Ford que estaba manejando. Le dieron 3,500 rand. Resulta que esa suma era exactamente la cantidad que necesitaba para pagar los 11 carros que ofertó. Vendió el Ford y regaló los 10 vehículos restantes. Fe creativa. A esta forma de dar la llamo
fe creativa, y la he visto funcionar muchas veces en todo el mundo. La fe creativa es el tipo de fe que cree que Dios rebasará lo que podemos hacer para suplir lo que tenemos. La mayoría de las ofrendas que Marta y yo damos corresponden a esta área creativa. Hacemos una propuesta de fe y Dios suple el dinero para honrar nuestro compromiso. Nunca enviamos cartas pidiendo ayuda para salir del aprieto. Es una fe desnuda en un Dios fiel. Una y otra vez hemos sido testigos de milagros de la provisión oportuna de Dios. El dar en forma creativa no sale de su presupuesto, sino del suministro ilimitado que Dios tiene. La fe creativa es el tipo de fe que le permitió a la iglesia de Macedonia dar más allá de lo que sus circunstancias naturales les habrían permitido. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundan en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Segunda de Corintios 8, del 2 al 3. Dar más allá de nuestras posibilidades nos lanza fuera de la zona de confort de lo que podemos hacer, al reino de lo imposible, donde debemos confiar en Dios para la provisión. La mayoría de nosotros no empezamos dando así. El punto inicial para operar en el reino de la fe creativa es ser generoso con lo que Dios ya le ha dado. Hace muchos años tomé mis primeros pasos en dar por una fe creativa y hasta este día nunca he cesado de pedirle a Dios que desafíe mi fe y la cantidad que debo dar. Uno de esos primeros pasos fue una vez que Marta y yo salíamos de México para visitar a mis ancianos padres en Mississippi. David Noom, un reconocido evangelista, me llamó y me dijo: Wayne, tendremos una conversación de evangelistas en el Hotel Hilton en Houston. Si vienes, me encantaría que predicaras en nuestras reuniones. Como Houston quedaba de camino a Mississippi, decidimos que nos detendríamos en la conferencia. El problema era que había dado todo mi dinero para un proyecto de construcción de una iglesia en México. Me quedaban $13 en el bolsillo cuando llegamos a la convención. Difícilmente lo que necesitábamos para alojarnos en el Hilton, sede de la convención. En aquellos días, el hotel no requería una tarjeta de crédito ni un adelanto de dinero para registrarse, así que eso hice, creyendo que Dios me quería ahí y me pagaría los gastos. Llegamos a tiempo para la reunión de la noche. Cuando pasaron el recipiente de la ofrenda, puse en él mi último billete de $10. No había razón para prolongar lo inevitable, si lo único que nos separaba de la inanición era un billete de ese valor. En el momento que los eché, me vio David Noom y me llamó a la plataforma. Después de saludarme con un fuerte abrazo, me puso un billete de $50 en la mano. Gracias, Dios, oré en silencio. Me había lanzado a caminar sobre el agua de lo imposible y Él me había encontrado en el camino. El costo de nuestro cuarto de hotel era de $18 la noche y habíamos planeado estar ahí 2, el domingo y el lunes. Pero di una ofrenda en cada servicio, así que desperté el martes en la mañana con solo $21. Aún no había pagado mi cuenta del hotel y sentía al enemigo sembrando miedo en mi corazón, pero me rehusé a ser intimidado por la duda. Diablo, ven aquí, tengo una palabra para ti. Voy a demostrarte que eres un mentiroso. Voy a dar esos $20 de ofrenda. Solo tú, Dios, y yo lo vamos a saber. Quiero que veas cómo Dios me saca de este hotel con todas mis deudas pagadas. Di otro $1 y eso me dejó con $20 en el bolsillo. En el servicio de la mañana deposité los últimos $20 en el recipiente de la ofrenda. Lo había hecho y ahora estaba oficialmente en bancarrota, pero sabía que Dios me estaba enseñando que Él era capaz de cuidarme. La reunión ni siquiera había terminado cuando David Noom entró por la parte de atrás del auditorio. Se me acercó y me dijo: Hermano Wayne,
Se me olvidó decirle que voy a pagar su cuenta del hotel. ¿Oíste eso, Satanás? Me quería asegurar de que viera cómo Dios me sacaba adelante. En el servicio de la tarde, el hermano Nun predicó que iría a Lima, Perú, para una campaña evangelística local. Cuando preguntó quién quería dar dinero para apoyar las reuniones, levanté la mano y ofrecí $100. Mi mano estaba aún en el aire cuando oí al diablo decir: Wayne Myers, ni siquiera tienes suficiente dinero para llegar a Mississippi y ahora estás haciendo un compromiso por $100. Solo para asegurar que el enemigo de mi fe no ganara esta batalla, hablé diciendo: por favor, aumenten mi compromiso a $200. Me sentí muy consternado cuando supe que la ofrenda no era una promesa de fe, donde tienes semanas o meses para cumplirla y mandar el dinero. En vez de esto, el ministro invitó a todos los que habían prometido dar a pasar al cuarto de atrás para colectar el dinero. Empecé a orar desesperadamente: oh Dios, hice una promesa en tu nombre y ambos saldremos avergonzados si no haces algo para sacarme de esta. Había confiado en Dios para suplir el dinero que se necesitaba en lapsos de semanas o meses, pero nunca antes había estado en una posición de creer en un milagro en el tiempo que llevaba a caminar desde mi asiento a la parte de atrás de un auditorio. Nos sentamos mientras que la gente escribía cheques y los daba a los sugieres. Justo antes que se acercaran a mí, reconocí una voz a mis espaldas. ¿Tendrá una forma de retiro bancario? Quisiera tener el privilegio de pagar la promesa de fe hecha por Wayne Myers. Era nuestra querida amiga Elizabeth Clark, una ama de casa que ha sido la intercesora personal de nuestra familia por muchos años. Me sentí tan aliviado que casi gritaba: ¿oíste eso, diablo? Me encontraba ahora $200 más rico en el reino y mi fe había crecido en el proceso. Había entrado al Hilton con un poco más de $13 en el bolsillo. Había dado en cada ofrenda, invertido $200 en Perú y dejaba el hotel con todos los gastos pagados. Había, sin embargo, un problema. Marta y yo no teníamos lo suficiente para comprar gasolina para llegar a Mississippi. Mi esposa vació su bolso, $3.67, apenas suficiente para comprar un combustible hasta Belmont, Texas. Una amiga que necesitaba que la lleváramos hasta Belmont iba sentada en el asiento de atrás. No tenía idea de nuestra condición financiera ni de que ella iba en un auto movido literalmente por vapores de fe. Marta y yo rehusamos siquiera actuar como que necesitábamos dinero para la gasolina, mucho menos hablar acerca de nuestra necesidad. Después de avanzar varios kilómetros, nuestra pasajera comentó de manera casual: hermano Wayne, debo estar envejeciendo. Hice un cheque para usted hace 3 semanas y nunca lo mandé a México. Se lo daré en cuanto lleguemos a mi casa. No me atreví a mirar a Marta por temor a que ambos nos pusiéramos a gritar. Mis parientes rara vez han dado a nuestro ministerio. Nos aman y están orgullosos de lo que hacemos, pero nunca les comentamos acerca de nuestras finanzas y nunca han sentido apoyarnos de manera regular. Pero este viaje fue una excepción. Antes de regresar, mi papá me puso una ofrenda en la mano, sin siquiera saber que él estaba siendo parte del milagro de nuestro diario caminar de fe. No cambiaría por nada esos tiempos cuando Dios nos ha ensanchado, sacándonos de la comodidad hacia lo sobrenatural. Si no nos estamos ensanchando, nos estamos encogiendo. Después de 59 años en el ministerio, todavía me emociona esa clase de experiencia a corazón palpitante donde la fe se extiende esperando que Dios haga el milagro. La diferencia es que ahora, en vez de esperar $200 o $300, esperamos miles de dólares para hacer avanzar el reino de Dios por todo el mundo. Si ha tomado la decisión de crecer en la gracia del dar, Dios honrará sus pasos hacia el terreno donde uno se extiende a lo imposible. La mayoría de los cristianos no dan mucho más que sus diezmos, que de cualquier manera le pertenecen a Dios,
pero todos deberíamos estar aumentando la cantidad de dinero que damos regularmente. Nunca recibo más si doy menos. Hay un dicho en el que yo creo: cuando almacenamos, ya no recibimos. Nunca he avanzado yendo para atrás y nunca crezco en la gracia de dar a menos que tome un nuevo reto. Esta es la única manera en que descubrimos el ilimitado suministro de Dios. Cuando empezamos con lo que tenemos, colocamos los cimientos para movernos hacia el dar creativo. El dar con presunción. ¿Es posible actuar con presunción en este dar de fe? Me preguntan a veces las personas. Mi respuesta es sí, por supuesto que es posible. Un caballero en una de nuestras reuniones prometió una vez dar $100,000 para un proyecto misionero de Cristo para las naciones y nunca pagó ni un centavo. Tiempo después nos encontramos y le pregunté acerca de la promesa que había hecho. Admitió que se había rendido pues no podía pagar una suma tan grande. Aún $1 al mes es mejor que olvidar por completo tu compromiso, le amonesté. No nos preocupa el dinero. Sabía por experiencia que Dios supliría lo que esta persona no podía dar. Aunque no había condenación, la integridad exige que de alguna manera nos hagamos responsables de nuestra palabra. Quiero dar tanta validez a mi palabra como la que Dios da a la suya. He aprendido que si no lo hago, rebajo la palabra de Dios a mi nivel de incumplimiento. Permítame agregar que en cada conferencia o iglesia en la que he enseñado este mensaje de dar, nadie ha sido forzado o intimidado a pagar sus promesas de fe. El dar es voluntario. Esta es la clase de ofrenda que tiene un sabor y aroma dulce hacia Dios, como se describe en 2 Corintios 8:4. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Estos primeros cristianos son nuestro ejemplo. Ellos veían el dar como un privilegio, no como una carga. Aun cuando vivían en extrema pobreza, le suplicaron a Pablo y a los apóstoles que aceptaran sus regalos. ¿Cómo saber que no está dando con presunción? Las promesas de fe se hacen usualmente después de que nuestra fe ha sido edificada por la palabra de Dios. En respuesta, hacemos un compromiso que nace de la fe y no solamente del deseo. Esto no significa que no se vaya a despertar a las 3 de la mañana preguntándose de dónde va a salir el dinero. Cualquier cosa que nos ponga de rodillas en total dependencia de Dios es buena para el alma. La batalla de la fe. Como en todas las demás cosas por las que ora con fe, el enemigo vendrá a tentarlo a creer que cometió un error al hacer una promesa financiera en fe. Entonces es cuando le doy al diablo un estudio bíblico acerca de su futuro según la palabra de Dios. La fe que usamos para la provisión financiera no es diferente de la que ejercemos cuando oramos por sanidad o por una situación familiar. Muchas veces no hay evidencia de que Dios nos ha escuchado, pero nos mantenemos firmes confiando en su palabra. El deseo sumado a la fe menos la incredulidad es igual a la respuesta. Si pudiéramos ver cuán grande es Dios, no temeríamos quedarnos varados en nuestra necesidad. Él desea que nos extendamos más allá de nosotros para que pueda alcanzarnos y llevarnos a un nivel más alto. El caminar por fe es similar al ajedrez. Se necesitan dos para jugar. Usted mueve, Dios mueve. Dios no va a mover por usted y usted no puede mover por Dios. Recientemente prediqué en una iglesia de 3,500 miembros en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas. El líder de alabanza se me acercó después del servicio y me recordó la vez que había compartido en la misma iglesia 15 años atrás. Éramos un pequeño grupo, como de 200 personas, que nos reuníamos en la biblioteca de la ciudad 2 veces por semana.
y usted nos retó a comprar nuestro propio edificio. Me dijo, hice una promesa de fe creativa de dar $2,000. Después de la reunión, me preguntaba cómo iba a sacar ese dinero extra de mi presupuesto. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, esperando de nuevo el despliegue del testimonio de un milagro. Me dijo que trabajaba en una compañía de refacciones. Después de una semana de preguntarse cómo pagaría su compromiso, finalmente levantó el teléfono para vender su automóvil. No veía otra salida, me dijo, pero al levantar el teléfono oí a Dios decirme, cuelga el teléfono, no quiero tu carro, quiero mostrarte lo grande que soy. Sabía que era la voz de Dios, así que obedecí y me pasé otra semana orando y preguntándole cómo me iba a proveer ese dinero de mi promesa. La siguiente semana, su jefe le llamó y le dijo, has hecho unas ventas excelentes, pero no te hemos pagado tu comisión, y le extendió un cheque por exactamente la suma que necesitaba, $2,000. En espacio de 14 meses, estaba ganando 10 veces más de lo que ganaba antes de empezar a dar con una fe creativa. Me dijo, conservó su carro y su salario aumentó, pero el mayor crecimiento fue en el área de la fe. Ahora está en el ministerio de tiempo completo con una tremenda unción para dirigir la alabanza. Usted no está limitado por el saldo de su chequera. Si se extiende con motivos puros, más allá de lo que piensa que puede hacer, Dios lo alcanzará y le mostrará su grandeza. Verá, no puede comprar la bendición de Dios, pero la fe puede abrir puertas de las bodegas celestiales. La fe creativa nos impulsa a otra dimensión. Dios es demasiado poderoso como para que esté atado. Cuando declaramos que vamos a dar más allá de lo posible, nos hacemos socios con Dios. Se construyen iglesias, se regalan autos, se equipa a los pastores locales y se compran y distribuyen Biblias. Así es como cumplimos el deseo del corazón de Dios de alcanzar las naciones para que conozcan el poder salvador de su Hijo Jesucristo.